El último Consejo Europeo se saldó con un rotundo fracaso porque España e Italia pretendían que se aprobaran los eurobonos o los coronabonos para hacer frente a la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos actualmente y, sin embargo, Alemania y Holanda bloquearon la emisión mutualizada de deuda entre todos los socios europeos. Como no podía ser de otra manera, en España, en los medios de comunicación españoles, en la opinión pública española, este bloqueo de Holanda y de Alemania a lo que se ha llamado la solidaridad intraeuropea ha sentado fatal. Y se ha empezado a acusar a Alemania y a Holanda de querer cargarse la Unión Europea, de no tener ningún tipo de consideración hacia sus socios comunitarios, que lo están pasando fatal en estos momentos, como Italia o como España. Sin embargo, y pese a que sea una opinión tremendamente impopular dentro de España, hay que reconocer que los gobiernos de Alemania y de Holanda tienen toda la razón en lo que están diciendo, en las críticas que están emitiendo contra España y contra Italia. De hecho, para comprender por qué tienen toda la razón en lo que están afirmando, basta con que mostremos un gráfico que representa la deuda pública sobre el PIB de estos cuatro países, de España e Italia por un lado y de Alemania y Holanda por otro. Como vemos en el gráfico, no solo se trata de que Alemania y Holanda tengan mucha menos deuda sobre el PIB que España e Italia. De hecho, Alemania y Holanda tienen la mitad de deuda pública sobre el PIB que Italia. No solo se trata, como digo, de esto, también se trata de que Alemania y Holanda, después de la crisis financiera que asoló toda la economía mundial, a partir del año 2010-2011, cuando comienza la recuperación global, empiezan a reducir su deuda sobre el PIB. España e Italia la siguen incrementando. Y uno podría decir, bueno, pero es que en 2012-2013 España e Italia entraron en recesión justamente por las dudas sobre si la zona euro iba a sobrevivir o no. Y por tanto es lógico que hasta el año 2014 la deuda pública siguiera aumentando. Y sí, el argumento sería correcto, pero el problema es que tampoco vemos una tendencia nada clara a la baja de la deuda pública de España e Italia a partir del año 2014, años en los que, sobre todo España, ha estado creciendo a tasas interanuales por encima del 3%. Por consiguiente, es lógico que Alemania y Holanda se quejen ahora de que, mientras ellos estaban actuando como hormiguitas, estaban acumulando, estaban saneando sus finanzas, Italia y España estaban actuando como cigarras, seguían emitiendo deuda como si no hubiera mañana y despreocupándose de lo que podía venir. Es en estos momentos, de hecho, donde vemos el valor muy considerable de la austeridad, de tener un margen fiscal para, en caso de extrema necesidad, poder endeudarse sin tener que depender de otros. Y no olvidemos, además, que esta austeridad tampoco es un capricho de Alemania y de Holanda frente a España y frente a Italia. Algunos vienen a argumentar ahora que Alemania y Holanda se están cargando el proyecto europeo porque quieren una Europa a la carta, es decir, solo quieren Europa cuando a ellas les interesa, pero no cuando no les interesa. Pero no olvidemos que España e Italia aceptaron entrar en el euro, y creo que fue una buena decisión, sobre todo para España, pero aceptaron entrar en el euro suscribiendo un compromiso, un pacto que afecta a todos los países de la eurozona, llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Y qué dice este Pacto de Estabilidad y Crecimiento? Que los países miembros del euro no pueden tener déficits públicos por encima del 3% del PIB ni deudas públicas por encima del 60% del PIB. Es verdad que este Pacto de Estabilidad y Crecimiento admite una cierta flexibilidad. ¿En qué sentido? Bueno, pues que si hay circunstancias extraordinarias que lo justifiquen, se puede suspender temporalmente sustituyéndolo por un protocolo denominado procedimiento de déficit excesivo, por el cual se establece un itinerario de reducción del déficit público y de reducción de la deuda pública de obligado cumplimiento para los países que incumplen el objetivo de déficit y de deuda. Si España entra en recesión
y tiene un déficit del 10%, la eurozona admite como flexibilidad que el año que viene no se someta al límite del 3% del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero sí le exige que desarrolle un plan aprobado por la eurozona en virtud del cual España va a ir reduciendo su endeudamiento público y su déficit público hasta llegar en no muchos años a ese límite que ha pactado al entrar en el euro del 3% del PIB. Y no olvidemos que España, si bien desde el año 2008 se ha sometido a estos protocolos de déficit excesivo, ha incumplido todos los protocolos de déficit excesivo que ha ido suscribiendo. De hecho, no olvidemos que este gobierno, el gobierno de PSOE y Podemos, antes de que estallara la crisis actual, estaba pidiendo, sin ninguna necesidad objetiva para ello, porque la economía estaba creciendo por encima del 1,5%, estaba exigiendo a Europa que le permitiera relajar los objetivos de déficit. ¿Con qué cara, por tanto, después de tener una deuda pública cercana al 100% del PIB, después de haber incumplido todos los plazos para reducir el déficit que habían sido también consensuados con Europa, después incluso de que este año quisiéramos todavía más déficit antes de que hubiese una necesidad objetiva del mismo, con qué cara ahora le pedimos a Alemania y a Holanda, que sí han mantenido una disciplina fiscal para tener espacio fiscal suficiente como para afrontar crisis como la que ahora nos afecta, con qué cara le pedimos que nos paguen los costes de la crisis que estamos ahora soportando. Y desde luego uno podría reconocer que las consideraciones anteriores son correctas, son acertadas, que Alemania y Holanda tienen razón en el fondo de las críticas que están lanzando contra España y contra Italia, pero que ahora mismo no es el momento de hacer estas críticas. Que ahora mismo, mientras España y mientras Italia están viviendo crisis humanitarias, crisis sanitarias de primer nivel, Europa tiene que permanecer unida y, por tanto, tiene que aprobar los eurobonos y los coronabonos para no racanear ni un solo euro de los que España e Italia pueden necesitar para que sobreviva su población. Y ya digo, este argumento podría tener cierto sentido si Alemania y Holanda se hubiesen negado totalmente a concedernos cualquier tipo de asistencia financiera para que podamos sufragar los gastos que el Estado expresamente necesita para hacer frente a la emergencia sanitaria. Sin embargo, a este respecto, dos consideraciones. Primero, a lo que se oponen Alemania y Holanda no es a que el gobierno español y el gobierno italiano puedan endeudarse para comprar el material sanitario que, por ejemplo, necesitan para que sobreviva su población. No estamos hablando de endeudamiento para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Estamos hablando de endeudamiento para aplicar políticas de estímulo del gasto agregado, cuya eficacia es más que discutible y que en todo caso, desde luego, no tienen por qué pagar Alemania y Holanda. Si la economía española, si la economía italiana se hunden porque no tenemos capacidad de reaccionar para sostener el tejido productivo, eso sí que ya es responsabilidad entera de los gobernantes españoles e italianos que no construyeron el espacio fiscal necesario para poder endeudarse en momentos como el actual y sostener con gasto público, ya digo, suponiendo que el gasto público sirva para esto, es una hipótesis que yo no compro, pero a efectos dialécticos la admitimos para seguir el argumento, para sostener con gasto público el tejido productivo. ¿Por qué el gasto público que Holanda y Alemania sí pueden financiarse? Porque durante los años anteriores fueron suficientemente austeras como para construir ese espacio fiscal, tenemos que utilizarlo en reflotar no al sistema sanitario español o italiano, no estamos hablando de esto, sino a la economía española, al tejido productivo español e italiano. Que las empresas y los trabajadores de España e Italia le exijan cuentas a su gobierno por no haber sido lo suficientemente austero cuando podía serlo para tener ahora espacio fiscal suficiente, que le exijan las cuentas por poco previsor. Pero no descarguemos las culpas en gobiernos que sí fueron previsores, que sí fueron responsables durante muchos años y que ahora, con toda la lógica del mundo, no quieren ayudarnos porque además nos estuvieron advirtiendo año tras año
de que una situación como esta podía pasar y que precisamente porque podía pasar, porque podía venir una crisis económica de primer nivel, era imprescindible que se saneara lo antes posible la posición financiera de cada uno de los países más endeudados. Pero es que además la realidad todavía es más deplorable que esta. Los gobiernos de Alemania y de Holanda ni siquiera se han opuesto a que España e Italia puedan emitir deuda pública en condiciones más favorables a las que podrían emitirlas si no contaran con el sostén, con la ayuda, con el respaldo de Alemania y de Holanda. La eurozona ya cuenta con 2 instrumentos de rescate estatal que Alemania y Holanda no se han negado a que España e Italia utilicen. Por un lado, el Banco Central Europeo aprobó la semana pasada un paquete de adquisición de deuda pública del conjunto de la eurozona por valor de 750.000 millones de euros. Como ya explicamos en otro vídeo que podréis encontrar en las pestañas, esto supone de facto una mutualización de la deuda europea y justamente por eso la prima de riesgo, los tipos de interés de la deuda pública española e italiana comenzaron a descender nada más el Banco Central Europeo hizo este anuncio. Y a su vez, la eurozona también dispone de otro instrumento para rescatar, para subsidiar el tipo de interés al que sus miembros se pueden endeudar en caso de necesidad, que es el MEDE, el Fondo de Rescate Permanente. El MEDE cuenta con una capacidad de préstamo para estados en problemas, por ejemplo España e Italia, de 500.000 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de 750.000 millones de euros por el lado del Banco Central, 500.000 millones de euros, que además podría ampliarse, ni siquiera Holanda y Alemania se han opuesto a ello, 500.000 millones de euros por el lado del MEDE. En total, más de 1,2 billones de euros, el 100% del PIB español. ¿Es que acaso necesitamos endeudarnos en mayor medida que este importe? Desde luego que no. No estamos hablando realmente de que la eurozona no tenga armas, no tenga instrumentos para hacer frente a las necesidades de endeudamiento de España e Italia a tipos de interés bajos. De lo que estamos hablando es de que el gobierno español e italiano no quieren que su endeudamiento dependa ni del MEDE ni del Banco Central Europeo. ¿Y por qué no quieren que su endeudamiento dependa del MEDE o del Banco Central Europeo? Porque saben que endeudarse a través del Banco Central Europeo y sobre todo del MEDE conlleva aparejada condicionalidad. Es decir, saben que para pedir asistencia financiera del Banco Central Europeo y sobre todo del MEDE, les van a exigir que en el futuro hagan ajustes para sanear sus finanzas públicas. Por ejemplo, en la página web del MEDE podemos leer ya en su segundo párrafo lo siguiente: la asistencia financiera estará supeditada a unas condiciones estrictas y solo se concede si la situación supone una amenaza para la estabilidad financiera del conjunto de la zona del euro o de sus Estados miembros. Es decir, que el MEDE lo que está diciendo es, sí, ustedes pueden venir aquí a pedir prestado, pero si piden prestado, lógicamente les vamos a exigir que en el futuro tengan capacidad financiera suficiente para, por un lado, devolver los créditos que han tomado y, segundo, reducir su dependencia para crisis futuras de pedir prestado al MEDE. En el caso del Banco Central Europeo, esta condicionalidad no es explícita. El Banco Central Europeo no exige nada a los países europeos para comprar su deuda, pero sí sabemos, en función de lo que ha sucedido durante los últimos años, sí sabemos que el Banco Central Europeo puede chantajear a aquellos países que no se están comportando de manera disciplinada, por ejemplo, reduciendo el ritmo al que compra su deuda pública. Esto es lo que sucedió, de hecho, cuando el gobierno italiano quiso aprobar un presupuesto estatal con mucho más déficit del que la Comisión Europea le admitía. ¿Cómo consiguió la Comisión Europea doblegar al gobierno italiano? Pues porque el Banco Central Europeo dejó de comprar durante unos días deuda italiana en los mercados y el tipo de interés empezó a dispararse. Por tanto, como España e Italia saben que si piden prestado a través del MEDE o si dependen de las compras de deuda del Banco Central Europeo, la Troika tendrá poder para exigirles que saneen sus finanzas públicas, algo, insisto, del todo razonable, no quieren pasar por ahí. Lo que quieren
son eurobonos o coronabonos sin condicionalidad, que se endeuda el conjunto de la zona euro con cargo a la credibilidad, a la solvencia de Alemania y de Holanda, y de Austria y de Finlandia, y que luego gastemos según los criterios torcidos, perversos e ineficientes de los políticos nacionales en aquello que estos políticos nacionales manirrotos y despilfarradores consideran que hay que gastar sin tener que rendir cuentas ante nadie. Estamos ante un ejercicio de cinismo de primer nivel por el que nuestros políticos se envuelven en la bandera nacional para cargar contra los perversos socios europeos que no quieren ser solidarios con los españoles en estos momentos tan críticos. Lo que se busca, por tanto, es armar un enemigo exterior para olvidar las enormes responsabilidades por negligencia absoluta que han tenido los políticos que han gestionado la crisis del coronavirus dentro de España, pero también los que han gestionado la bonanza de los últimos años sin ningún tipo de preocupación por reducir el endeudamiento público. Una reducción de endeudamiento público que ahora nos permitiría emitir deuda sin depender de terceros. Por tanto, no echemos las culpas a Alemania y a Holanda por aquello de lo que tienen la culpa los políticos españoles o los políticos italianos. Son los políticos españoles y los italianos los que, en primer lugar, han reaccionado fatal a la crisis del coronavirus, especialmente en España, negando la gravedad de la situación desde el primer momento, incluso cuando la Organización Mundial de la Salud nos estaba advirtiendo de que corríamos el riesgo de caer en una pandemia global. Pero en segundo lugar, también son ellos los responsables, y aquí con toda claridad, de no haber saneado su presupuesto estatal. ¿Cómo le piden ahora responsabilidades a Alemania y Holanda por no haber hecho ellos los deberes cuando además Alemania y Holanda han estado una década exigiéndoles, pidiéndoles, rogándoles, tratándoles de imponer que hagan los deberes? No, tanta cara dura no es posible, no es admisible. No caigamos en sus mentiras, no caigamos en su propaganda. Los políticos españoles son responsables de la pésima gestión de la crisis sanitaria interna y sobre todo son responsables de haber hiperendeudado a los españoles durante los últimos 10 años.